La maldición de Tabasco, escrito por J.L. Sonailón. En la descripción de este video, el link de su página de Facebook, El Rincón del Terror. Síguelo. No se imaginan lo que amaba ese camión, mi viejo Fiat 673, tan querido por algunos, pero odiado por otros, aunque la razón jamás me había cuadrado. Es más, me resultaba disparatada, insólita, pues varias personas unánimemente decían lo mismo, que estos camiones estaban malditos. Todo comenzó 2 años antes de su fabricación, un 21 de marzo de 1972, cuando Osmar Jesús Tabasco, por aquel entonces director general de Fiat Concord, fuera secuestrado, torturado y asesinado por miembros del ejército revolucionario. Pero, ¿qué relación tendría el crimen con la supuesta maldición? Sucede que Tabasco, previo a morir, había desarrollado los planos de su nuevo proyecto, un camión liviano, ligero y exclusivo para cargas pesadas. Sí, el Fiat 673. Sin embargo, la luz verde para iniciar su fabricación no ocurrió hasta mediados de 1974, cuando la compañía automotriz lanzó a la venta sus primeros equipos. Pese a ello, algo extraño comenzó a suceder. Los camiones en su mayoría sufrían fallas de gestación, las cuales muchas de ellas fueron padecidas en medio de las rutas, ocasionando de esta manera innumerables accidentes. Desde entonces los choferes comenzaron a asociar las fallas mecánicas con el trágico final del empresario, por lo que el homenaje que Fiat le había brindado a su creador terminó convirtiéndose en una pesadilla. Los años pasaron, la historia quedó sepultada en el olvido y a excepción de mi padre, nadie más recordaba la maldición de Tabasco. Vaya a saber uno el porqué, pero él seguía creyendo fervientemente en su versión. Tal vez el haber nacido en el campo lo forjó a pensar de esa manera. Sin embargo, jamás había padecido una sola situación paranormal. Por eso me resultó extraño su disgusto al enterarse que conducía un viejo Fiat 673. Sinceramente, él nunca lo aceptó. Siempre me aconsejaba que estudiara, que dedicara mi juventud a una carrera o a cualquier otra profesión, pero menos como transportista. De igual modo, nunca le hice caso. Yo amaba los camiones, sobre todo el andar de las rutas, y a pesar de jamás sentir su apoyo, decidí cumplir mi sueño y trabajar de camionero. No obstante, corría junio de 1994. Llevaba unos pocos meses arriba del 673. El Colorado, como sabía decirle, principalmente por el llamativo color de su cabina. En fin, mis primeros viajes los hice a la provincia de Corrientes. Trasladaba botellas de gaseosa a una pequeña distribuidora en Virasoro. A veces regresaba vacío, otras repleto con paquetes de yerba mate que cargaba en las Marías. Para mi suerte, el trabajo no faltaba en aquellas épocas. Luego, a mediados de 2004, comencé a viajar con más frecuencia al norte argentino, visitando principalmente las provincias de Formosa y Misiones, pues allí las cargas no solo eran mejores pagas, sino que más livianas. Pese a ello, mis colegas se sorprendieron que aún condujera mi Fiat 673. Sin embargo, a todos les respondía exactamente lo mismo, que el Colorado jamás me había fallado. Nunca me dejó a la deriva en la ruta. ¿Por qué debería deshacerme de él? No tenía lógica alguna sus cuestionamientos. No obstante, los años continuaron su curso y para entonces habíamos atravesado muchas rutas del país, desde zonas áridas hasta sinuosos caminos nevados. Tantos kilómetros transitando juntos que, aunque les parezca extraño, generaba una conexión entre máquina y hombre, pues conduciendo juntos éramos uno solo. Sin embargo, todo cambió aquella noche del 2022. La realidad es que mi camión seguía tan impecable como la tarde en que lo compré.
Nunca me voy a olvidar de aquel día. Paseaba con mi madre por la periferia de la ciudad, cuando desde la lejanía lo vi estacionado en la entrada de una finca. Desde entonces, siempre menciono lo mismo. Lo nuestro fue amor a primera vista. El Fiat le pertenecía a un viejo campesino, quien lo había heredado de su tío, quien en su momento fuera socio de Tabasco, por lo que el camión pertenecía a la primera línea de fabricación. Pese a ello, y a su enorme valor de mercado, pude conseguirlo a un buen precio, y si bien el 673 tenía más de 20 años de antigüedad, no dejaba de ser una estable reliquia. Pasaron casi 30 años de aquella tarde, y él no solo me vio madurar como chofer, sino que vivió a la par mío el crecimiento de mis hijos, el amor con mi esposa y muchas otras situaciones que juntos supimos atravesar. Sin embargo, una estrellada noche de enero, mientras volvíamos de un agotador viaje por la Ruta 14, todo ello cambió. Faltaba muy poco para el amanecer y en el horizonte apenas comenzaba a tornarse rojizo el celaje, mientras una fresca brisa ingresaba como un torbellino desde la ventanilla. Todo estaba muy tranquilo. Solo debía manejar unos 10 kilómetros para finalmente llegar a una estación de servicio, en el cual descansaría. Sin embargo, a los pocos minutos, pude ver un sector de la ruta muy iluminada. Se trataba de un viejo camión envuelto en llamas. Intenté detenerme, pero la policía no lo permitió, pues un oficial me indicaba que continúe el viaje por un camino lindero. En ese momento sentí pena y una profunda tristeza por el desafortunado chofer y sobre todo por su fiel compañero. Transité un par de kilómetros por aquel despoblado sendero, el cual a cada cierto tramo se volvía imposible de maniobrar. Pese a ello, el 673 no me abandonaba, hasta que de pronto alcancé a visualizar una silueta a un costado del camino. Pisé los frenos y en penumbras pude ver que se trataba de un anciano, quien levantando su mano imploraba que me detuviera. Abuelo, ¿qué le anda sucediendo? ¿Se encuentra bien? Señor camionero, necesito llegar al próximo pueblo. ¿Usted puede llevarme? No tengo inconvenientes. Lo único que voy a retomar es a la Ruta 14. ¿Le sirve? Sí, por allí es a donde debo ir. Bueno, entonces suba. Gracias, señor. ¿Por qué circula por este camino rural? Me desvió la policía. Hubo un accidente al parecer de un camión. Oh, qué pena. La Ruta 14 es muy traicionera. Por eso muchos la conocen como la carretera de la muerte. Así es, pero tengo el agrado de decirle que tras 28 años arriba de mi 673, nunca me ha sucedido nada. ¿En serio? Pues qué suerte entonces. Sí, este muchachito me ha tratado de maravillas en esta vida. Nunca me falló. Me alegra oír eso, señor. Su camión se ve impecable, muy bien cuidado. Lo felicito. Realmente ha estado en buenas manos. Al escuchar al jovial viejito, solo sentía con mi cabeza, pero fue en ese momento que noté la inscripción que traía su maletín, la clásica insignia con 3 líneas de Fiat. Oiga, su maleta. Sí, ¿qué pasa con ella? ¿En dónde la consiguió? Qué extraña su pregunta. ¿Por qué quiere saberlo? Pues tengo entendido que esa línea de maletines se obsequiaba a los clientes que compraban los Fiat 673 en los 70. Exacto, caballero. Son una reliquia. Sí, el suyo se ve impecable. Lástima que el dueño original de este camión lo extravió. Qué pena oír eso. Encima, por lo que veo, esta gama es de las primeras en salir al mercado. Así es, al menos eso dicen. Es modelo 73. Oh, vaya,
¿Sabía usted que en este año solo 4 equipos a modo de prueba fueron fabricados? ¿En serio? Claro. Hombre, 2 de ellos los compró un empresario brasileño de apellido Mañez. Los restantes quedaron en manos de un socio de Tabasco. ¿Sabes quién fue él, verdad? Sí, el creador de estos Fiat. Exacto, el padre de la criatura, dirían muchos. Ahora pregunto, ¿cómo es que usted sabe tanto? Tengo mis historias, muchachos. Además, siempre fui un gran aficionado a la mecánica. Vaya que se guarda sus secretos, abuelo. Así sobreviví, amigo. No lo dudo. Aunque un pequeño detalle sí te contaré. Dígame, ¿sabes que estos camiones no son muy confiables, verdad? Pues, cuando comenzó su fabricación, su creador ya no estaba entre los vivos. En fin, uno de sus ingenieros fue quien se hizo cargo de supervisar el ensamblado del motor, pero ejecutó varios cambios, todos ellos para abaratar costos y llenar de dinero sus bolsillos. Entonces, ¿qué crees que pudo suceder? Pues malos resultados, seguro. Así es, desde entonces el 673 fue conocido por su nefasto andar, sus recurrentes fallas motoras y sobre todo por la poca seguridad que brindaba. Santo Dios, jamás pensé que esa era la razón de su mala suerte. Pensar que muchos, incluyendo a mi fallecido padre, creían que todo se trataba de la maldición de Tabasco. En parte puede ser. ¿Acaso no crees en fantasmas? La verdad que no. Jamás me topé con uno. Y sí, en el fondo tienes razón. Sin embargo, me acostumbré a pensar que en la vida todo puede suceder. En fin, aquí me bajo, muchacho. Te agradezco el aventón. Por favor, abuelo, un placer su compañía. Si necesita que lo traiga otro día, aquí le paso mi número telefónico. Gracias, igual. No creo que haga falta. Luego de ello, el anciano bajó lentamente del camión y antes de cerrar la puerta, me dirigió una mirada con triste mueca. Parecía querer decirme algo. Señor, ¿se encuentra bien? Sí. Oye, ¿conoces la Posada de los Pájaros? Sí, está a unos 30 kilómetros al norte. Acaba de pasar por su entrada. ¿Qué pasa con ella? La próxima vez que cruces por allí, detente. No importa si es de noche o de día. Solo aparca a un costado de la carretera y con tranquilidad disfruta del avistaje. Sinceramente, al escucharlo y ver cómo sonreía, pensé que el hombre estaba enloqueciendo, pero por respeto a su edad, asentí con la cabeza. Mientras comenzaba a apretar lentamente el acelerador para continuar el viaje, pasaron no más de 15 minutos, cuando de repente comencé a percibir el pesado sueño, al punto de obligarme a detener la marcha sobre la dársena de la ruta, y ni bien apagué el motor, caí profundamente dormido. No obstante, desperté bruscamente sobresaltado y en tanto podía sentir mi camisa pegada a la piel, signo de que había transpirado demasiado. Abrí la puerta del camión y refresqué mi cara con agua del tanque. Luego, mientras caminaba de regreso a la cabina, pude observar que el horizonte seguía viéndose rojizo, señal que mi sueño había sido bastante breve. Luego subí al 673 y continué camino. Al principio me sentía confundido, pues no recordaba con certeza a qué altura de la carretera me encontraba, pues había lugares específicos que me parecía ya haber transitado. De igual manera, seguí mi marcha sin darle importancia, pero todo eso cambió cuando a unos escasos 50 metros comencé a visualizar un enorme cartel blanco con letras negras. En ese instante, clavé los frenos con el riesgo de ser embestido desde la retaguardia. Pero tanto fue mi temor que al leer el cartel ya nada más me importó.
pues me encontraba frente a la posada de los pájaros, el mismo lugar que el anciano recomendó que me detuviera. En ese momento no comprendía nada. ¿Cómo podía estar allí? Se hacía más de una hora que lo había pasado. Algo andaba mal. ¿Acaso me estaba volviendo loco? Pese a ello, estacioné sobre la banquina y me volví a bajar del camión. Me sentía mareado, mi cabeza estallaba y el estómago se retorcía de náuseas. Comencé a caminar en círculos mientras pensaba que tal vez todo fue un mal sueño. Seguramente el accidente y el anciano jamás existieron. Probablemente fueron producto de mi cansancio. En tanto, miré la hora. Habían transcurrido unos 20 minutos, lo suficientes para volver a retomar el camino. Así que por enésima vez continué con mi viaje. Sin embargo, a los pocos kilómetros observé varios vehículos varados en la ruta y poco más adelante un automóvil incendiándose en la banquina. Ese fue el instante preciso en que sufrí un intenso déjà vu, pues sin darme cuenta estaba en el mismo lugar del accidente que había visto en mi sueño. De pronto empecé a sentir un cosquilleo brotar de mi espalda y al instante una extraña sensación de terror invadió todo mi cuerpo. No entendía qué pasaba hasta que de la nada un rimbombante bocinazo me trajo nuevamente a la realidad. Allí fue cuando me percaté que los vehículos comenzaban a circular por un camino lindero. Sí, el mismo de mi sueño. Reconozco que estaba asustado, más aún cuando transitando observé sobre el costado de un árbol al misterioso anciano. El hombre volvió a hacerme señas. Eso me inquietó, pues habiendo tantos vehículos justamente me detuvo a mí. Entonces frené mi camión y temeroso le hablé. Dígame, señor, necesito un aventón. Buenas, joven. No, solo quería pedirte mi maleta. ¿Su qué? Exclamé sorprendido. Mi maletín de FIA. Lo dejé en tu camión. ¿Qué sucede? ¿Ya no me recuerda? En ese instante comencé a temblar de miedo. ¿Acaso no había sido un sueño? Sin embargo, más me asusté cuando sobre el colchón de la cabina yacía apoyada su vieja maleta. Entonces, con temor estiré mi mano, tomé el maletín y con suma desconfianza se la entregué al abuelo. Gracias, muchacho, me alegra verte. Sinceramente pensé que no ibas a detenerte. Usted me hizo señas. ¿Por qué no habría de hacerlo? No me refiero aquí, sino en la posada de los pájaros. Entonces, lo que sucedió es real. Sí, obvio que lo es. Todo, menos yo. En ese instante no puedo describir lo que realmente pasó. Simplemente el anciano desapareció. Desde entonces, quise tomarme un tiempo, alejarme de la ruta. No entendía qué había pasado. ¿Acaso existió un fallo de la realidad? ¿El camión que se incendiaba en mi pesadilla era realmente yo? Si bien intenté olvidarme de aquella experiencia, sabía que ese hombre era mi destino. Entendí que si no detenía mi marcha frente a esa posada, tal vez hoy estaría en un cajón. Ese sujeto salvó mi vida de una muerte segura. De alguna astral manera logró advertirme sobre aquella tragedia. Todavía no puedo creerlo. Su presencia me salvó esa noche, aunque lo más increíble es lo que sucedió ayer. Mi esposa recibió del correo una misteriosa caja, la cual tenía una etiqueta con mi nombre. Al abrirla, volví a sentir aquel viejo temor, pues dentro de ella estaba la condenada maleta y en su interior había una antigua fotografía del anciano, la cual llevaba la inscripción de su nombre, un tal Osmar Jesús Tabasco. Todos los derechos reservados a JL Sonailón. Recuerda visitar su página y decir que va de mi parte. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que dejaras tu pulgar arriba y un comentario. Si aún no estás suscrito,
dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.